En Neptuno hay algo que realmente inquieta a los científicos. Una mancha gigante, oscura e inestable. Lo más perturbador es que la NASA, por más que lo intente, no sabe exactamente qué es o por qué vuelve. Neptuno es el planeta más lejano del sistema solar. Está tan lejos que la luz del Sol tarda más de 4 horas en llegar. Lo que significa que incluso al mediodía, Neptuno vive en una especie de atardecer eterno. Es frío. Extremadamente frío. Las temperaturas pueden bajar hasta los menos 200 grados Celsius. Además es oscuro, silencioso. Y durante mucho tiempo fue un planeta completamente desconocido, porque nadie lo había visto de cerca. Hasta que en 1989 una nave de la NASA llamada Voyager 2 pasó por ahí. No se detuvo ni orbitó, solo observó mientras seguía su camino hacia lo desconocido. Pero ese pequeño momento cambió todo, porque por primera vez vimos Neptuno de cerca. Y lo que apareció en las imágenes no fue calma, fue profundamente inquietante. Una enorme mancha oscura, gigante, irregular y casi viva. Los científicos la llamaron la Gran Mancha Oscura, y era tan grande que podría tragarse la Tierra entera. Pero lo peor es que no estaba quieta, se movía, giraba y se deformaba, como si fuera un ojo que observa desde las profundidades del planeta. Y en ese momento, por primera vez, Neptuno dejó de ser solo un punto azul en el cielo. Se convirtió en algo completamente diferente. Al principio, los científicos intentaron entenderlo comparándolo con algo que ya conocían. Pensaron, debe ser como la Gran Mancha Roja de Júpiter. Una tormenta gigantesca, sí, pero la gran diferencia es que era estable, predecible y sobre todo, siempre ahí. Pero Neptuno no es Júpiter. Y eso se hizo evidente muy rápido, porque de pronto la mancha desapareció sin aviso, sin explicación clara y sin dejar rastro. Simplemente dejó de existir. Imagina ver una tormenta del tamaño de un planeta y de pronto ya no está, como si nunca hubiera estado ahí. Y lo más inquietante es que no fue el final. La NASA no le dio mayor seguimiento al fenómeno y solo lo catalogó de extraño. Pero nada más. Sin embargo, años después volvió a aparecer, pero no en el mismo lugar, ni con la misma forma o con el mismo comportamiento. Era como si Neptuno hubiera creado otra desde cero. Y luego, otra vez, desapareció. Y luego volvió. Una y otra vez, sin patrón y sin lógica aparente. Como si el planeta estuviera jugando con algo que ni nosotros entendemos. Pero ahora, lo que sabemos es mucho más perturbador. Porque después de investigarlas un poco, se sabe que estas manchas no son simples nubes, son tormentas gigantes, tan grandes como la Tierra. Y dentro de ellas, los vientos superan los 2000 kilómetros por hora. Son los más rápidos de todo el sistema solar, más rápidos que cualquier huracán en la Tierra y más violentos que cualquier tormenta que hayamos visto. Pero aquí viene lo más extraño, porque estas no deberían existir por mucho tiempo. Según las leyes físicas y nuestros modelos, que tormentas así deberían romperse, disiparse y desaparecer rápidamente. Pero en Neptuno eso no pasa como debería. Las tormentas nacen, crecen, se mueven y luego desaparecen cuando quieren. Como si siguieran reglas completamente diferentes, como si Neptuno tuviera su propia lógica. El telescopio Hubble Space ha observado esto con detalle, y lo que ha visto no tranquiliza, porque las manchas empiezan a deformarse, pierden su forma, se estiran, se rompen en partes más pequeñas y luego desaparecen en cuestión de meses. A veces, incluso cambian de dirección, como si algo invisible las empujara, como si hubiera corrientes que no podemos ver, fuerzas que no entendemos o movimientos ocultos bajo la superficie. Y ahí es donde todo se vuelve más oscuro, porque no sabemos realmente qué son. Algunos científicos creen que son huecos en las nubes, zonas donde podemos ver capas más profundas del planeta. Otros dicen que son remolinos gigantes, como huracanes, pero mucho más violentos. Y otros creen algo aún más inquietante, que vienen desde capas internas de Neptuno, lugares que nunca hemos visto y que tal vez nunca podremos ver.
Una de las cosas que más inquieta a todos los científicos es el hecho de que Neptuno está increíblemente lejos del Sol. Tan lejos que la luz que llega hasta él es débil, como si fuera un atardecer que nunca termina. Esto se traduce en que recibe muy poca energía, lo que significaría que no debería pasar nada, sin calor, sin energía, sin movimiento. Debería ser un planeta tranquilo, congelado y silencioso, como un océano completamente inmóvil. Pero Neptuno hace lo contrario. Sus vientos alcanzan más de 2000 km por hora, más rápidos que cualquier tormenta en la Tierra y más violentos que cualquier huracán que podamos imaginar. Es como ver un incendio en un lugar donde no hay fuego. No tiene sentido, porque las tormentas necesitan energía, y Neptuno, en teoría, no tiene suficiente. Entonces la pregunta es inevitable: ¿de dónde sale toda esa violencia? Algunos científicos creen que Neptuno genera calor desde su interior, como si el planeta estuviera encendido por dentro. Pero incluso eso no explica todo, porque esa energía interna no debería ser suficiente para crear algo tan extremo. Y aquí es donde todo se vuelve inquietante, porque Neptuno no solo tiene tormentas, también tiene las más rápidas de todo el sistema solar, en el lugar donde menos deberían existir. Pero la pregunta que genera todo esto es, entonces, ¿qué hay debajo de estas nubes para que esto suceda? Pues debajo de las nubes de Neptuno no hay suelo, no hay tierra, en sí no hay nada donde puedas pararte. Si intentaras descender, simplemente caerías interminablemente sin llegar nunca a la superficie. Porque Neptuno no es un planeta como la Tierra, es un gigante hecho de capas. Capas de gas, de hielo, de sustancias que aquí ni siquiera existen de la misma forma. Primero verías nubes, azules, frías y moviéndose lentamente. Pero mientras bajas todo cambia, la presión empieza a aumentar, el frío se vuelve extremo. Y luego algo más extraño ocurre. Estas nubes desaparecen y entras en un lugar que no podemos ver directamente, un océano. Pero no un océano como los de la Tierra, un océano de agua mezclada con amoníaco, metano y otras sustancias que, bajo esa presión, se comportan de formas que no entendemos completamente. No es líquido, no es gas, es algo intermedio. Y más abajo la presión es tan brutal que incluso esas sustancias cambian otra vez. Se vuelven densas, pesadas e inestables, como si todo el planeta fuera un experimento fuera de control. Y lo más inquietante es que nunca hemos visto realmente lo que hay ahí. Todo lo que sabemos son teorías, modelos, suposiciones, porque ninguna nave puede descender lo suficiente y sobrevivir. Todo lo que ocurre debajo de esas nubes está oculto, es invisible y está fuera de nuestro alcance. Y ahí es donde nace la verdadera incomodidad. Porque esas tormentas, esas manchas oscuras, podrían no empezar en la superficie. Podrían venir de ahí abajo, de esas capas profundas donde la física deja de comportarse como esperamos. Donde algo se mueve sin que podamos verlo. Y quizá, mientras nosotros miramos Neptuno desde lejos, hay cosas ocurriendo en su interior que nunca vamos a entender. Pero eso es lo inquietante, que pese a nuestros esfuerzos no podemos saber a ciencia cierta qué es lo que sucede en este planeta. Si la NASA quisiera explorarlo, hoy sería imposible. La única nave que lo ha visitado, la Voyager 2, tardó 12 años en llegar y ni siquiera se quedó. Esta sonda espacial se lanzó en 1977 como parte del programa Voyager. Sin embargo, su objetivo no era únicamente Neptuno, puesto que fue diseñada para explorar los planetas exteriores del sistema solar y sus lunas, atmósferas, anillos y campos magnéticos. Su trayectoria aprovechó una rara alineación planetaria que permitió usar asistencias gravitacionales para visitar múltiples mundos con un solo lanzamiento. Una hazaña de ingeniería y planificación de trayectoria. Eso es todo lo que tenemos, un vistazo en realidad, y desde entonces, todo lo que sabemos viene de telescopios lejanos, como intentar entender un océano mirándolo desde el espacio. Pero incluso si lográramos llegar otra vez, el verdadero problema empieza al intentar entrar, porque Neptuno no tiene superficie, no hay manera de encontrar dónde aterrizar en él. Si envías una nave, no se posa, cae, y mientras cae el entorno se vuelve cada vez más hostil. La presión empieza a aumentar y conforme caigas, seguirá aumentando, hasta niveles que aplastarían cualquier nave que podamos construir. Luego está la temperatura, pues arriba es extremadamente frío, pero mientras desciendes, el interior se vuelve más caliente, más inestable y más violento. Es un lugar donde el frío y el calor existen al mismo tiempo, pero en diferentes capas. Y en medio de todo eso, vientos, corrientes invisibles que, como anteriormente supiste,
pueden superar los 2000 km/h. Imagina una nave que es empujada, golpeada y arrastrada sin control. No hay forma de estabilizarse, no hay forma de resistir por mucho tiempo. Todo está en contra: distancia, presión, temperatura y velocidad. Cada capa de Neptuno es un obstáculo y cada metro más profundo es más peligroso que el anterior. Y por eso nunca hemos podido explorarlo realmente. Actualmente es imposible. Así que todo lo que vemos, esas manchas oscuras, esas tormentas imposibles, las estamos observando desde lejos, pensando incluso que son lo que conocemos como tormentas, pero sin saber con certeza si esas formaciones puedan llamarse de esa forma. Neptuno tiene una de las incógnitas más habladas dentro del espacio, debido a la gran mancha oscura. Muchos científicos han pensado en qué está pasando dentro de este planeta. Sin embargo, lo que hoy se sabe es apenas una pequeña parte de lo que podría ser. Sabemos que estas manchas están relacionadas con tormentas que, en la Tierra, serían inimaginables debido a su velocidad, fuerza y nivel de destrucción que tendría. Pero, ¿realmente podemos estar seguros? La única información que tenemos es gracias al vuelo de Voyager 2, el cual solo pudo mirar de lejos el planeta y a partir de eso pudieron sacar conclusiones. Pero nada más. Actualmente seguimos mirando al planeta y preguntándonos si esa mancha es realmente ello o si podría ser algo más. Algo que no siga las leyes de la física, tal como las conocemos.